Bueno, hola, hola, vamos a comenzar de inmediato si ya estás aquí, pues compartiendo esta pantalla, esta clase del día de hoy. Tendremos solamente 40 minutos para poder darles este paseo por lo que es nuestra clase de el día de hoy. Vamos a compartir entonces aquí pantalla para que podamos comenzar de inmediato con esta hoja de ruta editorial que va a servir no solamente por el tema del contenido que ya tienen en Secretaría de Redacción en el aula virtual, que para el cuestionario, sino para lo que es la sumativa número 2 que tiene que ver con la revista digital especializada que tienen que hacer. Así que bueno, si ya le diste clic a esta clase grabada en YouTube, bueno, porque viste eh, el aula, tuviste algún tipo de inconveniente, no hay ningún problema, quédate exactamente allí donde estás porque en estos minutos voy a darte el mapa exacto para que no caigas en el error que tiene el 80% de los estudiantes cuando están en una sala de redacción real, que es confundir el diseño bonito con el periodismo de verdad. Así que bueno, buenos días nuevamente. Soy Agnelia S. Contreras, su tutora de Secretaría de la Redacción. Sé que la conectividad en Maracay y en otras partes del país quizás pueden impedirle que estén aquí en vivo el día de hoy, pero en la Universidad Bicentenaria de Aragua el compromiso académico no se detiene por estos detalles, sino que nosotros, con ese compromiso académico, pues esta clase queda grabada, esta sesión, así que bueno, busca tu cuaderno, sírvete un café y presta toda la atención del mundo, porque hoy no venimos a hablar de esa teoría muerta ni de una teoría fastidiosa. Hoy venimos a ver cómo ustedes, como futuros comunicadores, van a asumir la Secretaría de Redacción para darle vida a un producto editorial totalmente real. En este caso, una revista digital especializada de 8 páginas que además va a venir acompañada de ese dossier técnico de comprobación. Todo el material teórico está en el aula virtual. Allí están los recursos que ustedes pueden consultar, que repito, les va a servir para responder el cuestionario, que recuerden tiene 50%, pero en particular, esta sumativa 2 que es el otro 50%, amerita que a partir de ya comiencen a trabajar con ella. Así que es necesario que no se distraigan, que tengan su mente completamente enfocada en lo que es la realización de esta actividad, porque amerita rigurosamente, como se hace en una redacción real, que nos dediquemos a lo que es la elaboración de este material para la revista digital especializada. ¿Qué es lo que pasa? Antes de ustedes abrir su Canva, o InDesign, que es otra de las aplicaciones que pueden utilizar para diseñar la revista. Y también antes de irse a la calle a buscar lo que van a plasmar en esta revista, salir con su cámara, tomar la fotografía, porque todo el contenido que ustedes van a hacer acá es completamente de ustedes. Ustedes van a redactar utilizando los diferentes tipos de géneros periodísticos, pero también tienen que tomar las fotografías de lo que van a hacer. Vamos a dar los cimientos básicos, por decirlo de esa manera, de lo que van a justificar la realización de este proyecto en este caso. Tenemos que recordar qué es la Secretaría de Redacción y hacer la comparación con un órgano divulgativo. No me vayan a confundir estos términos ni en el cuestionario, ni mucho menos en la revista que tienen que
realizar, porque la Secretaría de Redacción es en sí el departamento neurálgico, ese centro de mando operativo donde se va a gerenciar, donde se filtra, donde se corrige y finalmente se unifica toda la información. Digamos que es como la aduana final antes de que un texto salga publicado. Por su parte, el órgano divulgativo es ese producto tangible o digital que llega a las manos del lector. En este caso, la revista especializada de la institución que ustedes van a seleccionar. Detallen muy bien todo lo que se está solicitando en la sumativa 2 allí en el aula virtual. Les coloqué detalle a detalle, paso a paso, qué es lo que van a hacer para poder ustedes hacer la revista, valga la redundancia, en este caso. Y para que esta unidad curricular pueda ser un éxito, ustedes tienen que meterse en el papel de gerentes informativos, asumir ese rol, porque un secretario de redacción en sí ejerce 5 funciones vitales que ustedes tienen que aplicar en este proyecto, que tiene que ver con lo que es la planificación, que se encarga de lo que es diseñar el plan de pauta, porque nosotros no salimos a la calle porque sí, porque nos provocó, porque bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. Eso en todo caso se los dejamos a los periodistas de sucesos, que obviamente tú no puedes tener una pauta de sucesos a menos que vaya a ser una declaración oficial, por ejemplo, del director general del 6CPC, por ejemplo, o que vaya a haber una declaración oficial del secretario de Seguridad Ciudadana de su estado porque hubo una situación. Es la única manera que sucesos pueda tener una pauta, pero del resto, la fuente de sucesos no puede tener una pauta porque tú no puedes decir, bueno, es que yo voy a tener un fallecido por intervención legal dentro de 3 horas. Imposible, ¿cierto? O voy a tener un muerto en el sitio, que es el argot que utilizan los periodistas de sucesos. Voy a tener un muerto en el sitio porque se lo llevó un carro en la avenida Constitución. No podemos predecir eso. Por lo tanto, el resto de las fuentes sí deben planificar y tener ese diseño de pauta. Luego, este segundo pilar, que es vital dentro de las funciones que ejerce el eh, secretario de redacción, es la gestión de equipo y roles, es decir, definir la estructura de ese organigrama que tienen ustedes, que van a tener dentro de su editorial. Y la tercera es la edición de calidad y corrección. En este caso, garantizar que el texto esté completamente impecable. Por eso, cada medio de comunicación, en este caso, cada periódico o cada revista, debe tener su manual de estilo, porque va a ir corregido en función a cómo yo dentro de mi empresa es mi manual de estilo, que implica mi manual de redacción, cómo es el enfoque que le vamos a dar dentro de la organización, cómo va a ser el estilo narrativo e incluso mi editorial. Y el control del tiempo que tiene que ver con el deadline, que es administrar la entrega que ustedes van a hacer, que ya está abierta, obviamente, desde el pasado 12 de agosto, cuando inició este sistema R1 y tendrán hasta el día 3 de septiembre para entregar. Pero mi sugerencia es que no esperen al 3 de septiembre para hacer la entrega o el 2 en la noche, porque pueden surgir N cantidad de inconvenientes que en la vida real también pasan. Pero el hecho de no salir, por ejemplo, si yo estoy solicitando para ese tiempo la entrega, en la vida real significa que se entrega porque tengo que imprimir, porque ese tiraje o esas ediciones de
la revista en este caso saldrán a circular y por lo tanto debe haber una impresión y eso toma un tiempo. El tiempo es fundamental, es necesario y es importante que el tiempo se respete. Si se pide para una fecha, a esa fecha hay que entregar. Y lo último, que sería la diagramación, es decir, la armonía visual y jerarquía periodística, que no es más que velar porque esa jerarquía periodística responda a lo que es. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que tener el ojo periodístico para poder identificar cuáles son las noticias de mayor importancia a menor relevancia. Ojo, entendiendo que todas las noticias son importantes, absolutamente todas, pero que hay un orden de jerarquía que va a priorizarse en función a lo que voy a publicar. Por eso que ustedes ven, tanto en los periódicos, como en las revistas, esos titulares que son impactantes o esas fotografías que son impactantes porque va a un orden de jerarquización y que es lo que me va a permitir a mí precisamente que ese producto sea visualmente atractivo. ¿Sí? Otro siguiente punto que me gustaría que tengan y que deben tener en cuenta a la hora de elaborar su revista, que es la diferencia que hay entre la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo. Son dos cosas totalmente diferentes. En la fase 3, que repito, en el aula virtual tienen detallada cada una de las fases que ustedes van a realizar. Por lo tanto, leerla con atención. Cualquier duda en el foro está a disposición para que puedan preguntar y hacerles la respuesta, darles la respuesta. Pero allí lo tienen todo detallado, así como esta hoja de ruta que les estoy dando el día de hoy. La fase 3 del proyecto les decía que ustedes tienen que hacer allí el control de calidad. La corrección ortotipográfica no es más que esa limpieza técnica del lenguaje. Es decir, tenemos que eliminar erratas, revisar la ortografía, esto obviamente según la Real Academia Española, la gramática, que es muy importante, y al final unificar el uso de negritas, cursivas o comillas, dependiendo de lo que es mi redacción. Obviamente ustedes ya han visto en unidades curriculares anteriores los géneros periodísticos, que es lo que ustedes van a aplicar también acá. Ustedes van a hacer sus propias redacciones de los géneros periodísticos que ya han visto a lo largo de lo que han cursado hasta el momento. Ahora bien, ¿qué es la corrección de estilo? La corrección de estilo va mucho más allá porque es la pulitura comunicacional. Es decir, trabaja con la fluidez, va a eliminar las redundancias que podamos tener y va a garantizar una cohesión sintáctica y asegurar que el texto suene con el tono institucional adecuado sin perder la voz del autor. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos pasos que va a hacer la preescritura, la redacción, la revisión, la edición y finalmente la publicación. Es decir, ustedes en este proceso riguroso de redacción, ¿qué es la preescritura en este caso? Su investigación y la pauta. Ah, bueno, yo voy a hacer un reportaje acerca de los pacientes oncológicos que no han recibido atención médica durante los últimos meses. Usted tiene que hacer un trabajo investigativo para ese reportaje. Debe ir y buscar las personas adecuadas, sus fuentes que son sumamente importantes. De eso estaré hablando un poquito más adelante, pero en la preescritura tendremos la investigación y la pauta. Luego en la redacción, ustedes van a hacer su borrador sin ningún tipo de frenos. Es decir, ustedes redactan allí todo lo que tienen pensado publicar. Luego ustedes tienen que hacer y asumir el rol de revisar, es decir, aplicar el filtro ortotipográfico que se los acabo de explicar. Y la edición, que va a consistir en la diagramación y en el ajuste a la retícula.
que eso también, ese material, lo tienen publicado en el aula virtual. Y si no, recuerden que ustedes tienen a su disposición el Internet, que es una maravilla, y les explica muy bien también cómo va la retícula de diagramación. Finalmente va a ser la publicación, que es el compilado que me van a entregar en PDF al subirlo al aula virtual. Y sabiendo ya esto, vamos a pasar a lo que es esta hoja de ruta práctica para ustedes, que son las tres fases del proyecto que van a ejecutar. Porque en esta sumativa 2 y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está hablando de la sumativa 2 si apenas esta es la primera clase? Porque el cuestionario ustedes lo responden con el material que está en el aula virtual. No necesito explicarles los conceptos que están allí estipulados para que ustedes puedan hacer el cuestionario, que es un 50% de la evaluación. El otro 50% amerita que comiencen a trabajar desde ya porque es un proceso riguroso, es un proceso que ustedes tienen que hacer paso a paso y que les va a llevar un poco de tiempo. Por lo tanto, necesitan trabajar ya en la sumativa 2, que es el proyecto integral de edición y producción editorial, es decir, la revista digital especializada que ustedes van a entregar. ¿Y cuál es el propósito? Que ustedes apliquen de forma práctica y de forma transversal la diagramación, la jerarquización periodística, el flujo editorial y la corrección de estilo, ¿sí? Entonces, en esa cronología de trabajo, ustedes que la tienen abierta para entregar desde el 12 de agosto, para entregar el 3 de septiembre, que es el cierre. Pero desde ya, repito, ustedes necesitan trabajar en este proyecto paso a paso. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Una primera fase que es la planificación y gestión editorial. Es decir, ustedes van a seleccionar una institución, bien sea una institución real, ojo, una institución real. Puede ser educativa, cultural, deportiva, empresarial, una ONG, una institución pública, lo que ustedes decidan. Pero tiene que ser una institución real. Luego, ustedes van a definir el nombre de la revista. Adicional, tienen que definir la línea editorial y la estructura del organigrama de la Secretaría de Redacción. Ojo, en ese organigrama, ustedes deben asignarse los roles de dirección y edición. ¿Sí? Pendientes con eso. Luego, en esa misma fase uno tienen el plan de pauta, que es, antes de escribir una sola palabra, ustedes tienen que preparar el esquema informativo, es decir, cuál será el reportaje central, a quién van a entrevistar, a quién le van a hacer un perfil o crónica y cuál será el tema de opinión o crítica que van a tratar. Es decir, ustedes tienen que sentarse a planificar. En la fase 2, que ya pasa a ser el trabajo de campo, lo que nosotros llamamos en periodismo, cobertura y redacción. La cobertura periodística la tienen que hacer real, por eso están escogiendo una institución real. No pueden inventar datos, ustedes deben realizar entrevistas presenciales o virtuales, como ustedes quieran, pero deben ser fuentes directas reales, porque ustedes después me tienen que entregar esas fuentes, que ojo, ojo, en la vida real las fuentes no se entregan, las fuentes no se revelan, ojo con eso, pero en términos educativos, que es lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy, esas fuentes me las entregan para poder corroborar lo que me están entregando, valga la redundancia, en su evaluación y contrastar y de esa manera saber que ustedes utilizaron datos reales. Repito, fuentes no se revelan, pero en este caso lo van a hacer por razones educativas, metodológicas y de comprobación para que puedan tener la nota que corresponde a ese ítem de evaluación dentro de este proyecto, ¿sí?
Entonces son fuentes directas reales. Tienen que hacer fotoperiodismo de campo, porque en esa cobertura que ustedes van a hacer de sus fuentes y de buscar la información, también tienen que tomar sus propias fotografías en el lugar de los hechos. Y las imágenes me tienen que ilustrar y dialogar directamente con sus artículos. Por eso es fotoperiodismo lo que van a hacer. Y tienen que hacer adicionalmente una redacción inédita, es decir, ustedes van a escribir individualmente cada género, respetando las estructuras formales que han aprendido anteriormente. No puede haber ningún tipo ni de plagio ni de uso de inteligencia artificial, porque eso se detecta con algunos programas que los docentes manejamos y que por ende, al ser uso de la inteligencia artificial o de o de plagio, en este caso, que copien y peguen artículos que ya fueron redactados, automáticamente ustedes van a perder la nota allí. Y la tercera fase es la diagramación y empaquetado. En este caso, diagramación, corrección y empaquetado. La corrección de estilo, que ya lo hemos mencionado, tiene que ver con el filtro ortotipográfico y sintáctico que debe estar impecable. Además, debe haber una diagramación estricta. Ustedes tienen que maquetar en el software de su preferencia, bien sea Canva, InDesign, Illustrator, el que ustedes utilicen, el software de su preferencia, pero ajustada única y exclusivamente a 8 páginas, ni más ni menos. No, profe, que me salieron 4, no sé. Profe, que me salieron solamente 2 páginas, porque no, son 8 páginas que ustedes tienen que entregar. Y la compilación, que finalmente es crear ese dossier de comprobación para verificar técnicamente el archivo antes de enviarlo a la plataforma, ¿sí? Entonces, tienen del 12 de agosto, que ya abrió, hasta el 3 de septiembre, pero a partir de hoy, que es 15 de agosto, tienen tiempo suficiente para poder trabajar en estas tres fases de su cronograma, ¿sí? La selección de cada una de, aquí se las detallo. Fíjense bien, ¿qué tenemos aquí? En la fase uno, que es la planificación y gestión editorial. Aquí se las tengo bien detalladas. Elegir una institución real educativa, cultural, deportiva, su plan de pauta, que ustedes lo tienen que hacer, y su identidad editorial. La fase 2, que es el trabajo de campo y cobertura real, allí la tienen, cobertura, cero datos inventados. Las entrevistas son presenciales o virtuales, como se los acabo de decir, fotoperiodismo y redacción. Y en esa maquetación que ustedes van a utilizar, bien sea, como se los dije, Canva, InDesign o Illustrator, cualquiera o cualquier otro software libre que ustedes quieran utilizar, ustedes van a maquetar sus páginas, que en este caso tenemos la página uno, que aquí se las voy a ir dando, que es la portada que lleva mi página uno. Mi página uno, evidentemente, como todo, es la portada. Lleva un cabezal o un logotipo, del medio, en este caso, el número de edición, la fecha, el lema, el titular principal, que debe ser de impacto, preferiblemente del reportaje. Les hago esa sugerencia. También van a tener titulares secundarios e imagen principal propia de alta calidad, ¿sí? En mi página 2, ustedes van a tener el directorio editorial e índice. Presenta el directorio con el organigrama donde ustedes van a figurar en la Secretaría de Redacción, la carta del editor, que es editorial argumentativo, y el sumario o índice visual. En la página 3, ustedes allí pueden tener la entrevista a fondo, que van a utilizar el género informativo. Van a tener su titular periodístico de impacto, prohibido titular de la siguiente manera: entrevista a, no,
Tiene que haber un titular de impacto. Todos los titulares tienen que ser de impacto. También tienen que tener la entrada, el antitítulo con el perfil del entrevistado, el cuerpo en formato pregunta y respuesta. Allí se las voy a poner un poquito más sencilla y una foto original con pie de foto periodístico de mi entrevistado. En las páginas 4 y 5, que son las páginas centrales, allí va a estar el reportaje principal, es decir, el reportaje central de investigación. Es un despliegue a doble página y debe tener también su titular de impacto, su antetítulo, su sumario, la redacción profunda, con datos contrastados porque es un reportaje, ojo, y los elementos gráficos complementarios, es decir, despieces, recuadros, infografías, sin faltar, por supuesto, las fotografías propias. Cada género periodístico tiene su forma de redacción particular, así que tienen que estar muy pendientes con eso. En la página 6 vamos a tener la crónica de campo o perfil periodístico, que van a utilizar allí el género interpretativo. Si eligen crónica, van a hacer un relato cronológico y descriptivo cargado de atmósfera. Y si eligen de perfil, es un relato narrativo y humano sobre un personaje clave de la institución. Ojo, no es que eligieron una institución y me van a entrevistar al señor de la plaza. Todo va a ir enmarcado dentro de la institución que ustedes escogieron. Y esto va a ir acompañado, obviamente, de la fotografía descriptiva propia. En nuestra página 7, que ya la tenemos por aquí, en la página 7 que es el artículo de opinión y columna crítica, es decir, vamos a trabajar con el género de opinión. Son dos piezas. El artículo de opinión firmado por ustedes con foto de autor, es decir, foto de ustedes, analizando un tema institucional y van a tener la columna de crítica, que es una evaluación analítica y fundamentada de una obra, gestión o evento de la institución. Soy insistente, por eso que tienen que elegir muy bien esa institución. Y finalmente, nuestra contraportada, que es la página 8, allí van a tener un aviso publicitario corporativo propio, bien sea de la institución o un patrocinador, y un cierre editorial gráfico de alto impacto. Es lo que van a tener en la página 8. Entonces tienen bien estructurado de la página 1 a la página 8 lo que van a hacer. Repito, en el aula virtual tienen absolutamente todo detallado. ¿Sí? Todo esto que les estoy explicando aquí. ¿Cuál va a ser el anexo obligatorio para ustedes? Que es el dossier técnico de comprobación, lo que les explicaba hace un momento. Además de la revista maquetada, que ustedes deben integrar al final del PDF o como anexo, el dossier de comprobación son tres secciones fundamentales. Los textos en bruto, que es el manuscrito limpio, ya me quedan 9 minutos, qué impresionante cómo se pasa el tiempo, pero allí es la copia del texto plano sin diseño de todos los artículos para revisión antiplagios e IA. Es decir, usted me va a pasar todo lo que usted escribió y redactó allí en formato Word o en formato PDF, allí antes de la maquetación, es decir, el material en bruto. El directorio de fuentes verificables, como les mencionaba, es decir, la ficha completa que debe llevar nombre, apellido, cargos, teléfono y correo de la fuente entrevistado. Y finalmente la galería fotográfica, es decir, su respaldo, que son las fotografías originales sin editar, tomadas por ustedes durante la cobertura para poder certificar su autoría. Todo lo que ustedes suban tiene que ser de su autoría. Entonces tendremos tolerancia cero, en este caso tendré tolerancia cero con lo que es plagio, ¿sí? Todo material, repito, debe ser inédito. Si se detecta algún uso de inteligencia artificial generativa, como GPT, por ejemplo, ChatGPT,
o Geminis o cualquier otro inteligencia artificial para redactar sus reportajes, sus crónicas, sus artículos, todo lo que hayan utilizado en la revista, incluso el stock de fotos, así sean de internet, porque todo tiene que ser de ustedes. El proyecto automáticamente va a tener el puntaje mínimo que sería 1. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. La extensión son 8 páginas para la revista, soy insistente, 8 páginas para la revista que ustedes van a entregar en formato vertical, bien sea A4 o carta, con la retícula de 2 o 3 columnas y tienen que tener el uso de capitulares al inicio de los artículos. También pies de foto en todas las imágenes y el foliado, es decir, la numeración desde la página 2 hasta la página 8. Y la nomenclatura, bueno, en este caso la nomenclatura de envío, que van a hacerlo en archivo PDF integrando tanto la revista como el dossier y el enlace interactivo si ustedes lo quieren anexar para poder entrar a la revista y visualizarla, ¿sí? Pero me tienen que entregar el bruto y el producto final. ¿Cómo se van a repartir estos puntos? Pues bien, vamos a tener en la gestión de secretaría del organigrama 10 puntos, el dominio de géneros periodísticos 20 puntos, la ortografía, la sintaxis y corrección de estilo son 15 puntos, el trabajo de campo y las fuentes directas son 15 puntos, fotoperiodismo y autoría gráfica sin fotos de stocks ni IA, ojo con eso, son 15 puntos, el diseño editorial, diagramación y armonía 15 puntos y finalmente el dossier técnico en PDF y los respaldos son 10 puntos. Así que a trabajar a partir de ya en lo que es su elaboración de la revista. Muchachos, este no es un trabajo para dejarlo, eh, para hacerlo, mejor dicho, en la noche del 2 de septiembre. Esto exige calle, investigación, entrevistas, fotografía, maquetación y por supuesto la pulitura lingüística. Así que tienen el tiempo a favor desde hoy hasta el 3 de septiembre. Tienen tiempo suficiente. Es más, les estoy dando mucho tiempo para hacer en este caso la revista, porque es que prácticamente a uno le dicen, bueno, tienes 48 horas para hacer la revista. Obviamente ustedes están en un sistema de estudio virtual, por lo tanto comiencen a trabajar desde hoy. Asuman este reto con el nivel profesional que exige la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ustedes imaginen que está trabajando ya en el campo, que están en la vida real. Imaginen que esta revista va a salir mañana a la calle o a la web. En este caso, con sus nombres en el directorio como directores y como editoras. Entonces, cualquier duda puntual sobre la asignación de pautas, utilicen el foro de dudas en la plataforma virtual. Revisen este video las veces que sea necesario, compartan la clase si es necesario para que puedan solicitar ayuda, comiencen a planificar su proyecto a partir de hoy mismo. Esta frase que me encantan, se las voy a dejar. La credibilidad periodística construye con la verdad, el trabajo de campo y la excelencia en el manejo de la palabra. Entonces, comiencen a trabajar desde hoy, salgan a la calle, asuman el reto que se les está asignando. Les envío un gran abrazo, cuídense mucho, salgan a buscar la noticia con ética y con rigor y recuerden esta frase entonces que les estoy dejando acá, que la credibilidad periodística se construye con la verdad, el trabajo de campo y la excelencia en el manejo de la palabra. Nuestro próximo encuentro virtual será el día 20 de agosto a las 8 de la mañana. Así que allí nos vamos a encontrar para seguir dándoles esa hoja de ruta paso a paso de lo que es esta unidad curricular y de este trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo de campo, la entrega de la revista, 8 páginas. Soy Agneliese Contreras, ha sido un verdadero placer acompañarles en esta
clase del día de hoy. Chau, chau.